Según la propaganda rusa, Ucrania caerá inevitablemente. Donetsk está al borde del colapso. Si cae, Rusia podría avanzar al centro de Ucrania y acercarse a la victoria. Vladimir Putin necesita que el mundo crea esas mentiras, pues su supuesta propuesta de paz depende de ello. Lo que dice Rusia y su situación real son cosas muy distintas. Vladimir Putin ha destruido Rusia solo por el 0.97% de Ucrania desde el inicio de su operación militar especial. Más de 1 millón de soldados rusos han sido víctimas en una guerra donde Rusia solo ha tomado una pequeña parte de Ucrania. Según Deep State, que publicó un informe el 18 de agosto, las ganancias de Rusia han sido mínimas en los últimos 3 años y medio. Según el Kiev Independiente, esas cifras muestran un panorama muy negativo para Putin. Tras grandes avances en las primeras 3 semanas de la invasión, la velocidad de avance rusa se ha reducido tanto que solo ha logrado apoderarse de 22.556 millas cuadradas de Ucrania desde noviembre de 2022. Antes de eso, la invasión inicial de Rusia, seguida de varios meses en los que Ucrania se apresuró a acumular arsenales de armas, ayudó al avance ruso. De febrero a noviembre de 2022, unas 41.950 millas cuadradas de Ucrania quedaron bajo ocupación rusa. Sin embargo, eso representa una tasa de avance de aproximadamente 4.661 millas cuadradas por mes. El promedio no muestra que la mayor parte del avance inicial de Rusia fue en los primeros meses de la guerra, tras sorprender a Ucrania. Han pasado 325 meses desde ese impulso inicial de ocupación. Dividir 22.556 millas cuadradas entre 325 meses da solo 694 millas cuadradas por mes. Eso es 67 veces menos que el promedio mensual hasta noviembre de 2022. Nos dice que la agotadora invasión rusa que Putin quiere reclamar está por romperse. Ucrania apenas ha logrado algún resultado. United 24 Media reportó cifras del Estado Profundo y citó a analistas. Desde entonces, el ejército ruso ha seguido avanzando y no ha habido ningún avance serio, dijeron los analistas sobre el periodo desde noviembre de 2022. Rusia solo controla cerca del 20% de Ucrania tras 3 años y medio de guerra brutal. Las cifras de ocupación ya son malas, pero también están las personas. 1.071.780 hasta el 19 de agosto según el Ministerio de Finanzas de Ucrania. Esa es la cifra de soldados rusos que Putin ha sacrificado a la muerte, heridas o captura desde que inició su invasión a gran escala. Ya mencionamos que esto significa que más de 1 millón de bajas rusas es el precio que se ha pagado por el 0.97% de Ucrania. Si solo vemos los totales base, los promedios no se ven tan mal para Rusia. 442.056 millas cuadradas de Ucrania por 1.071.780 aún es una gran tasa de desgaste. Son 24 soldados por milla cuadrada de territorio ganado. No es bueno, pero si Rusia mantuviera su ritmo inicial, ya habría invadido casi toda Ucrania. Sin embargo, esos números engañan. El periodo entre febrero y noviembre de 2022 representa 41.950 de las 44.206 millas cuadradas en total, dejando solo las 22.556 millas cuadradas que mencionamos antes. Y cuando se trata de bajas, Rusia ha estado perdiendo más soldados en la última parte de la guerra en Ucrania que en las primeras etapas. Sin embargo, es difícil obtener cifras precisas. Tenemos un informe del 10 de noviembre de 2022 de Al Jazeera que cita al general retirado Mark Milley, quien dice que Rusia perdió 10.000 soldados. Esa cifra coincide aproximadamente con el periodo de la invasión inicial y mucho más exitosa de Rusia. Restemos 10.000 a 1.071.780 para obtener 971.780. Esa es casi la cantidad de soldados que Rusia perdió en Ucrania desde finales de noviembre de 2022 hasta hoy. Para aves de corral, ha ganado 22.556 millas cuadradas en ese periodo. De repente, el promedio mensual empieza a verse absolutamente terrible. De 24 soldados por milla cuadrada, si usamos los totales base, el promedio de bajas rusas por milla cuadrada, ganada desde noviembre de 2022, sube a 431. Eso es una locura y muestra el desprecio de Putin por los soldados que manda a morir en la guerra de Ucrania. Trituradora de carne y la total ineptitud de Rusia para crear una estrategia que evite estas pérdidas. Datos principales. Ucrania ha recuperado 0.97% desde noviembre de 2022.
971.780 soldados se perdieron para obtener ese territorio. La tasa de bajas es de 4.304 soldados por milla cuadrada ganada. La gran pregunta ahora es ¿por qué? Parte de la respuesta radica en el hecho de que muchos comentaristas, en febrero de 2022, no creían que Putin invadiría Ucrania. Había señales claras y Ucrania tenía razones para estar alerta, según The Atlantic en enero de 2022. Pero el resto del mundo, en particular Estados Unidos y gran parte de Europa, no pensaba que Putin daría el paso drástico que finalmente dio. Por supuesto, podría intentar algo como la campaña de agresión con la que Rusia tomó Crimea en 2014, pero una invasión total no iba a ocurrir. Mientras Rusia acumulaba tropas en Crimea, Bielorrusia y al norte de Ucrania, Occidente seguía reacio a actuar o pronunciarse al respecto. José Borrell resume la idea principal en Europa durante la preparación para la invasión de Putin. Radio Europa Libre o Radio Free Europe, Radio Liberty, cita a José Borrell, quien dijo que recibió una llamada del exsecretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, el 22 de febrero de 2022. Tony Blinken me llamó y dijo, esto sucederá este fin de semana. 2 días después, a las 5 de la mañana, bombardearon Kiev. No creíamos que pasaría. Esa creencia dañó mucho a Ucrania. Las alarmas ya sonaban. También estaban llegando advertencias de las comunidades de inteligencia del Reino Unido y de Estados Unidos, aunque de nadie que realmente importara. Putin reunió cerca de 175.000 soldados para su invasión inicial sin que nadie lo detuviera. Ucrania tuvo que valerse por sí misma con su equipo bastante limitado de la era soviética y un ejército mucho más pequeño, además de grupos de combate territoriales mucho menores que los que tiene hoy en día. El rápido avance de Rusia fue porque Occidente no tomó en serio las advertencias. Solo después de que Ucrania rechazó el avance inicial y recibió ayuda militar de Occidente, vimos un cambio. De un rápido impulso hacia adelante. Durante los primeros meses de la guerra, las fuerzas rusas se habían ralentizado hasta casi detenerse para noviembre de 2022. La aparición de los drones como un factor importante en la guerra ayudó a la defensa de Ucrania, al igual que la revelación de que Rusia era algo así como un tigre de papel. Al depender de grandes cantidades de tropas mal entrenadas y equipo obsoleto, el avance de Rusia se desaceleró porque Ucrania y eventualmente Occidente ofrecieron mucha más resistencia de la que Putin anticipó. Te hace preguntarte si Rusia habría podido avanzar en absoluto si Occidente hubiera intervenido antes, cuando llegaron las primeras advertencias de una invasión inminente. El que la operación militar especial se volviera guerra explica por qué Rusia sufre tantas bajas por poco territorio. No obstante, ese no es el único factor. La estrategia de Rusia tras el fracaso de su invasión inicial y al verse en combate requiere explicación. El lento avance en Ucrania muestra que la estrategia de guerra de Rusia no funciona. Según un artículo de junio del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, Rusia adoptó una estrategia de desgaste tras el fracaso de su invasión inicial. Esa estrategia debería favorecer a Rusia, en teoría. Una guerra de desgaste busca que una nación invasora debilite a su oponente, destruyendo gradualmente defensas, equipo y personas para lograr la victoria. El desgaste también puede usarse de manera defensiva, como lo han demostrado tanto Rusia como Ucrania. Haz que el invasor lance todo lo que tiene contra un muro de defensas casi inamovible, y así desgastas su equipo y personal en su lugar. La guerra de Rusia se trata completamente de desgaste, como señala el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales. Rusia ha utilizado infantería desmontada, incluyendo ataques en oleadas humanas y fuerzas mecanizadas para desgastar y debilitar las líneas ucranianas, matando y hiriendo soldados ucranianos, destruyendo equipo, minando la moral y, en general, atacando la capacidad de Ucrania para luchar según la fuente. Si sumas los ataques con drones, misiles y bombas, obtienes una visión clara de la estrategia de Rusia, desgastar a Ucrania hasta que eventualmente colapse. El problema es que ese colapso no ha ocurrido. Rusia no esperaba que Ucrania resistiera tanto tiempo. Putin no imaginó que Occidente apoyaría con miles de millones en ayuda militar, ni que Ucrania se adaptaría tan bien. Con el desarrollo de drones y una industria de defensa que aporta más del 40% de las armas a sus soldados, se creía que Ucrania colapsaría. En cambio, hubo un desgaste defensivo y Rusia envió miles de soldados contra defensas ucranianas que no cedían tan rápido como Putin esperaba. El problema para Rusia es que no solo pierde personas en Ucrania. El Ministerio de Finanzas, que antes dio la cifra total de bajas rusas, informa que Rusia ha perdido más de 23.000 vehículos blindados en Ucrania. Más de 11.000 tanques rusos yacen en ruinas, al igual que más de 31.600 sistemas de artillería.
A medida que se quema más equipo y Rusia pierde decenas de miles de soldados cada mes, es natural que el ritmo de avance se desacelere. Menos equipo militar o equipo más antiguo utilizado para reemplazar las unidades modernas que han sido destruidas disminuye la potencia de los ataques. El verse obligado a enviar nuevos reclutas apenas entrenados al frente debido a las enormes pérdidas también hace que las ofensivas de Rusia sean menos efectivas. Rusia era más débil de lo que se creía al invadir Ucrania y desde entonces se ha debilitado aún más. Porque la forma rusa de hacer la guerra se ha puesto de cabeza. Esto es desgaste. Pero le ocurre a Rusia algo que Putin no esperaba. No podemos ignorar la tercera razón del lento avance ruso. Ucrania misma influye mucho en ello. Como señala el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales en su informe, las fuerzas ucranianas también han impuesto costos significativos con su defensa en profundidad, en una guerra que, según el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, ha favorecido en gran medida al lado defensor. Ucrania usa trincheras, dientes de dragón, minas, artillería y drones para debilitar a soldados y vehículos rusos. La defensa de Ucrania frente a Rusia ha sido valiente y brillante. En cada paso del camino, Ucrania ha anticipado lo que Rusia haría y lo ha contrarrestado. Todas las defensas terrestres mencionadas por Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales son lentas. Soldados y vehículos rusos quedan expuestos a los constantes ataques de artillería y drones en el campo de batalla ucraniano. Ucrania obliga a Rusia a pelear intensamente por cada metro ganado, dificultando el avance de las fuerzas de Putin. Durante la invasión, Rusia pensó que Ucrania se rendiría y sacrificaría su territorio. Nada podría estar más lejos de la verdad. A menos que introduzca ataques nucleares tácticos en su estrategia, no parece que Rusia pueda hacer mucho más respecto a su lento avance. Ya explicamos por qué estos avances son lentos, pasemos a la siguiente razón. Eso importa para la guerra y cómo Putin destruye Rusia por su operación militar especial motivada por su ego. En el sentido más inmediato, el ritmo lento de avance, combinado con la enorme cantidad de bajas de Rusia, importa porque contradicen la imagen que Putin intenta proyectar sobre la situación de Rusia en la guerra. Kiev Independiente informa que Putin afirmó que las fuerzas rusas avanzan en toda la línea de contacto, con el New York Times agregando que el líder ruso cree que sus tropas pronto romperán la línea defensiva de Ucrania. Putin busca que el mundo, especialmente Estados Unidos, crea estas afirmaciones porque Rusia quiere que Ucrania entregue territorio en un acuerdo de paz. En particular, Putin quiere la mayor parte posible de la región de Donbass, dando prioridad a las regiones de Donetsk y Lugansk. Putin necesita que todos crean que la caída de estas regiones es inevitable. Esa creencia podría hacer que Estados Unidos y otras naciones occidentales presionen a Ucrania para cederlas. Rusia controla la mayor parte de Lugansk, pero Donetsk aún está en disputa. Rusia controla el 70% de la región, el 30% sigue en disputa. Putin no lo admitirá, sin embargo, la realidad es que ha acorralado a sus fuerzas en Donetsk. Eso según el Instituto para el Estudio de la Guerra, o Instituto para el Estudio de la Guerra. Euronews informa que el Instituto para el Estudio de la Guerra cree que es imposible que Putin reclame todo Donetsk. Rusia solo podría tomar rápidamente Donetsk si Ucrania acepta la demanda de Putin y se retira, según el Instituto para el Estudio de la Guerra. Considera el uso de rápidamente. El avance de Rusia no es rápido. Sí, todavía es posible que Rusia eventualmente pueda tomar la región de Donetsk. Sin embargo, eso tomaría años, no semanas, para que suceda. Esto contradice directamente la idea de Putin de que Ucrania debe ceder territorio. ¿Por qué hacerlo? Ucrania sigue defendiendo Donetsk como durante toda la guerra. El lento avance ruso muestra que Putin no tiene la influencia para afirmar lo contrario. Recuerden que Rusia lanzó una ofensiva de verano para resolver este problema. La ofensiva abrió un nuevo frente en Sumy, con unos 50.000 soldados rusos y 2 más en Donetsk, cerca de la ciudad clave de Pokrovsk. A esos 2 frentes se asignaron 110.000 soldados. Para ser justos con Rusia, su avance se aceleró un poco en verano. En julio, la BBC reportó que las fuerzas rusas capturaron 215 millas cuadradas de Ucrania en junio, siendo su mayor avance mensual en 2025. 215 millas cuadradas no son miles de millas cuadradas. Putin requiere que sus declaraciones sobre la inminente caída de las defensas ucranianas sean creíbles, pero Ucrania no está colapsando. La ofensiva de verano, pese a algunos avances, fracasó. Ahora analicemos el panorama general de la guerra. Si Rusia sigue avanzando tan lento como desde noviembre de 2022, las fuerzas de Putin tardarían décadas en capturar Ucrania. ¿Cuántas décadas? Es un tema de debate. En julio, RBC Ucrania dijo que, según The Economist, a Rusia le tomará unos 89 años.
La BBC afirma que son casi 70 años, lo que sigue siendo un plazo ridículo. Y, según Euromaidan Press, en mayo, una ocupación total tomaría hasta el año 2256 y le costaría a Rusia la asombrosa cifra de 101 millones de soldados de su población de aproximadamente 144 millones. Aunque parezca increíble, la cifra de Euromaidan Press, basada en Forbes, podría ser la más precisa. El territorio de Ucrania es de 233.062 millas cuadradas. Rusia ocupa 442.056 millas cuadradas, quedando 1.888.564. Calculamos antes que Rusia avanza solo 694 millas cuadradas al mes. Multiplica por 12 y obtienes 8.328 millas cuadradas al año. 1.888.564 entre 8.328 es igual a 2.267 años. Forbes, citado por Euromaidan Press, reporta 231 años, así que ambos datos son similares. Si Forbes tiene razón, ya sabes por qué. La guerra de Putin destruirá su país. Rusia ya está perdiendo demasiada gente, y no puede darse el lujo de perder a decenas de millones. Rusia perdió 13 millones de personas cuando Putin inició la guerra, y según The Week, esa fue la cantidad que emigró totalmente del país en 2022. Muchos eran jóvenes y educados, por lo que no aportarán al futuro de Rusia. Más de 1 millón se han perdido por la guerra, aunque la mayoría sigue viva. Muchos están heridos y ya no pueden trabajar, o languidecen en cárceles ucranianas. La mayoría de estas pérdidas son hombres rusos, lo que representa otro problema para Putin. The Week dice que el censo de Rusia de 2021 ya mostraba que el país tenía 10.5 millones más de mujeres que de hombres. La disparidad ha aumentado porque Putin envió a muchos rusos a la guerra en Ucrania. La economía de guerra rusa genera competencia entre su base militar industrial y otros sectores empresariales por trabajadores. Esto le costará mucho a la economía rusa. Cuando termine la guerra, Euronews habló con la investigadora principal del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, María Snegovaya, sobre el tema. Ella dijo que Rusia está al borde de una crisis laboral. Se calcula que entre 50.000 y 1 millón de personas han emigrado desde 2022. Muchos de ellos son más jóvenes, mejor educados y trabajan en industrias clave, como el sector de tecnología de la información. Snegovaya habla de los rusos que salieron tras la invasión de Putin, además de movilizados y voluntarios. En general, debido a una combinación de la movilización por el coronavirus y las bajas relacionadas con la guerra. De 2020 a 2023, la fuerza laboral de Rusia ha perdido entre 19 y 28 millones de personas. Décadas más de la guerra en Ucrania, ¿qué es lo que le tomaría a Rusia para finalmente ocupar toda Ucrania? Simplemente no es sostenible. Con estos problemas en casa, Putin lo empeora todo. En julio, la BBC informó que Putin rompió varias veces su promesa de no convocar a jóvenes rusos de 18 años para servir en Ucrania. Pero en los últimos 2 años, la BBC dice que su equipo de investigación ha descubierto que al menos 245 soldados de 18 años han muerto en la guerra de Putin. Seguramente hay más jóvenes muertos que la BBC no halló y otros aún luchando actualmente. Mientras el país enfrenta una crisis laboral por la guerra en Ucrania, Putin también drena el futuro de Rusia. Se ha vuelto una fuerza vampírica decidida a absorber la savia vital del país que afirma amar. Y simplemente no funciona, sin importar cuántos recién graduados mande Putin al ejército ruso. El lento avance de Rusia significa que incluso esos jóvenes no van a ser un factor relevante. Rusia controla el 20% de Ucrania, le falta otro 80% y las cifras reveladas el 18 de agosto nos muestran que nunca va a llegar ahí. Y si lo logra, Putin habrá destruido Rusia. Para lograrlo, Rusia ciertamente no se acercará a ocupar toda Ucrania cuando su enemigo está recuperando territorio que Rusia pensaba que ya había reclamado. Pokrovsk, que mencionamos antes en el video, acaba de ser el escenario de la última humillación de Rusia. Rusia pensó que había logrado avanzar en esa ciudad, pero Pokrovsk ha sido liberada y Rusia acaba de perderlo todo. Descubre más en nuestro video y recuerda suscribirte a The Military Show para ver más videos sobre los últimos acontecimientos en la guerra de Ucrania. Y gracias como siempre por vernos.